dibujar entonces y tal, abandonaba por el camino. Se buscaba un trabajo en publicidad, se buscaba no sé qué, tal. Pero nosotros pues éramos muy cabezones y decidimos envejecer pobres. Entonces, ahí está Pedro, que también logra corroborar estas cosas. Y nada más. Luego hay una cosa que sí es cierta, que nos tocó vivir un momento muy determinado de ruptura. Entonces, digamos, la generación anterior le tenía mucho miedo. Parecía que los íbamos a tirar a la basura o alguna cosa, ¿no? Y entonces nos combatían de una forma muy feroz. Luego, claro, todos o la mayoría de la generación anterior a la nuestra estaban un poco merodeando el régimen dentro de esta historia, que era mucho más fácil entrar que salir. Y bueno, pues nos tocó romper con aquella historia, lo cual no me parece ningún mérito, simplemente nos tocó. O sea, si vas por la calle te cae una teja. Entonces, eso es lo que nos pasó. Hay un momento al que te has hecho referencia, claro, hasta el 75, está Francisco Franco, en el 75 muere, y es un momento en el que el mundo cambia, el mundo, la sociedad y también el campo editorial. En Vizcaya, por ejemplo, en Guipúzcoa, nacen las nuevas editoriales, el euskera vuelve a pujar, y también hay una necesidad de encontrar materiales didácticos con los que hacer frente a todo ese auge. Hombre, yo ahí, por ejemplo, ya en los 70, me acuerdo que, no me acuerdo cómo conecté con Jules, me enteré, o sea, pero estuve trabajando en el Ipurbens, pues todos los meses me hacían 2 o 4 páginas, hice algún cuentillo ilustrado también para ERE, luego vino el CAR y estuvimos, pues ilustré unos cuantos libros también para el CAR, y bueno, pues luego libros de texto para ERE, y gracias a Guipúzcoa, vamos, salió un poco de movimiento aquí, que aquí no... Era una época, por ejemplo, te encargaban un cartel de la caja, ¿no? Y bueno, pues hacías el cartel, pero te daban 5.000 pelas. Si había 100.000 para hacer el cartel, lo encargaban a Madrid. O sea, entonces la gente de aquí siempre andábamos con las limosnillas y con estas cosas. También, bueno, antes comentabas a Pedro Oses, que tenemos con nosotros, fuerte aplauso para él, no sé si está, justo ahora se ha movido. Sí está ahí. Pero, ahí, no le veo. Formáis una camarilla muy potente, Pedro Oses, Javier Mina, tú mismo y Ernesto Simónides. Sí. Y Ernesto Murillo Simónides, que también decidís que vais a hacer ilustración y sobre todo cómic. Sí. ¿Cómo dais ese paso? Y además innováis y creéis y os ponéis a hacer los primeros fanzines. Bueno, el primer fanzine que hicimos creo que se llamaba El Huerto, Pedro. El Huerto. Hubo un señor que puso la pasta, ¿no? En Sevilla era. ¿Quién era? Sí, dijo, bueno, pues si hacéis esto yo os lo pago. Y lo hicimos. Luego ya el siguiente, Pedro y yo teníamos un programa en Radio Paraíso sobre cómics. Y entonces lo intentamos hacer, como se dice ahora, interactivo. Y nos poníamos en contacto pues, con chavales que dibujaban y tal, ¿no? Y empezaron a mandarnos los cómics y tal. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a enseñarles a hacer un fanzine, y son todos chavales de 15 años, así. Entonces estaba Chas, Vergara. Bueno, Chas, que le vemos también en la exposición, es bonito ver cómo nombres de entonces siguen siendo referentes y siguen trabajando. Sí, Vergara trabaja muchísimo, bueno, hace muchos años, pero vive en Huesca. Bueno, pues entonces lo fotocopiamos, hicimos, no me acuerdo cuántos hicimos, ¿tú te acuerdas? ¿Cuántos hicimos? 100, 200, no sé, no me acuerdo. Pero bueno, lo estuvimos grabando en un bar, o sea, doblando las páginas, o sea, porque iban fotocopias. Y entonces, bueno, pues se nos ocurrió repartirlo por los bares.
gente de nuestra generación antes entraban en una iglesia que en una librería. Y entonces, bueno, pues llevamos, y fue sorprendente porque en 2 o 3 días se agotaron. Y bueno, pues luego ya de ahí pasamos al Viva San Fermín, ¿no? O sea, al Viva San Fermín, no, el Viva San Fermín lo habíamos hecho antes. A ver, del huerto pasamos al Jamelín. Entonces, con lo que habíamos sacado de la primera edición, decidimos, dijimos, bueno, ¿qué? ¿Nos hacemos una cena o otro fanzine? Y entonces hicimos el otro fanzine. Y entonces, bueno, pues del Jamelín llegamos a tirar 1500 en Pamplona y se vendían en Pamplona 1200. O sea, que era una barbaridad. Sí, sigue siendo. Y bueno, pues ahí estuvimos con el Jamelín durante varios años, era más o menos trimestral o no trimestral, cuando sacábamos pelas, pues sacábamos el siguiente, ¿no? Y entonces llegaron un año que nos invitaron a los festivales de Oire. Entonces se nos ocurrió hacer una tirada de 4.500 camelines con el rollo de los festivales y dárselos a la distribuidora porque nos exigía la distribuidora 4.500. Y entonces nada, se los dimos a la distribuidora, nos los devolvió como se los habíamos entregado y nos arruinó. Y se acabó el Jamelín. Sí. Bueno, es la historia también un poco de todos los fanzines de la época, iniciativas similares, tanto en Pamplona, como en Bilbao, como en Vitoria, que estaba el Octopus de Mauro Entrialgo, el Apurtu estaba en Bilbao, y viendo que teníais los mismos problemas, sacasteis conclusiones. Esa distribución en bares que preconizabais os sirvió para fundar el Temeo, un poco entre todos. Sí, bueno, el Temeo, pero era otra historia ya. A mí personalmente ya no me interesaba trabajar con el Temeo, ¿no? Porque era una revista más tipo jueves, más irreverente, más... Sí. Entonces, no te quiero decir que yo no sea irreverente, pero sí, hay que serlo. A mí me gustan mucho más las historias blancas y eso. Sí. Bueno, en paralelo estamos en un momento en el cómic. Antes de la novela gráfica existía el cómic, ¿vale? Entonces, en los años 80 había un boom del cómic de autor. Entonces eran las revistas tipo el Zona 84, Cimoc y demás. Por cierto, Rosana, y el Víbora. Pero la época del cómic de autor fue absolutamente nefasta para el cómic. Creo que es Sí. lo peor que ha podido pasarle al cómic, el cómic de autor. Sí. Porque cualquier gilipollas que dibujaba más o menos bien se creía un autor de historias y hacía la mierda. El caso es que también sirvió para que ahora mismo se hacen 40 años del nacimiento del Víbora, que se interesó porque reflejaba el movimiento, la movida catalana, y se interesó por qué estaba sucediendo en el norte, y por ahí entrasteis, Simónides, tú mismo, sí. Hicisteis... sí, Perro hicisteis, ¿no? Sí, juntos. Eso es, y que luego sacó Ariadna, y sacasteis también el Cestas, que hoy sería impublicable. Pues sí, sí. El Cestas 1-2, que bueno, con todo el... que cuanto más libertad hay, da más asco. Sí, una época que tiene sus detractores, como veis. Pero volviendo un poquito al tema de la ilustración, tuviste la suerte de poner por primera vez imagen a muchos de los mitos vascos, y lo hiciste de la mano de uno de los grandes nombres de nuestra cultura, como es Barandiarán. No. O sea, quiero decir que eso se me ocurrió a mí. Siempre me ha encantado el arte popular y la mitología. Y entonces, bueno, yo solía leer bastante a Barandiarán. Entonces, cuando cogí los mitos y leyendas de las divinidades vascas, pues me pareció genial. Estuvimos aquí con los nivelucos y con esto. Y bueno, pues... entonces, bueno, pues se me ocurrió que podía ser una manera de divulgar nuestra propia cultura, que la estábamos ya cambiando por El Señor de los Anillos. Y bueno, pues lo hice. Yo primero lo dibujé. Siempre he sido freelance, que se llamaba, a mi aire. Sí. Y luego lo que hacía, si podía lo vendía, y si no, pues no.
Tampoco ha cambiado tanto las cosas. No sé ahora cómo está. Y entonces, bueno, pues cuando la acabé, fui con Chema Aranaz, de Pamiela, y estuvimos viendo a Barendiara, le llamamos por teléfono, nos recibió, estuvimos una tarde con él muy a gusto, y le gustaron mucho los dibujos y que adelante, que le parecía muy buena idea y tal. Y entonces eso se publicó y estábamos ya preparando una segunda parte cuando le llamaron a Chema Aranaz de la editorial, no sé si era la Gran Enciclopedia Vasca, no sé qué editorial era, y le dijeron que parásemos el carro porque ellos tenían todos los derechos y no se podía publicar. Sí. Y entonces, bueno, pues ahí se acabó. Sí. Bueno, ahí se acabó o continuará, eso ya lo veremos. Bueno. Ya veremos. Luego seguimos contando. Pero vamos a pegar un pequeño salto en el tiempo para acercarnos a otra realidad. Vamos a hablar un poco de las cosas que han sucedido. Desde estos comienzos hasta nuestra época, el mundo de la ilustración ha ido cambiando. Sí que ha seguido imperando el mundo pedagógico, didáctico, ha marcado mucho la pauta para hacer un tipo de libro de colección, que además yo creo que hay que reivindicar, que muchas veces se oculta el trabajo que hay detrás de los libros de texto, que es el principal sustento de muchos ilustradores, aunque luego quede bastante invisibilizado. Por una parte hay ese trabajo de libro de texto, libro de colección, y hay un momento en que hay también un salto al álbum ilustrado. Igual tú, Maite, nos puedes contar, porque has vivido los dos momentos, igual no sé si se te oye, vamos a intentar, a ver. No sé. ¿Sí? Acércate un poquito más, yo creo. Nos decís si oís bien, ¿vale? Sí. Tú empiezas, de hecho, en Elcar, ¿no? Hablábamos Joaquín, bueno, Elcar nace incluso antes de que muriera Franco, en el 72, y luego se ha convertido en un emporio que ya no solo controla el mundo editorial, sino de música. Hoy reparte gara el Black Belcha, en el que también hace de productora, librerías y demás. Y en tu caso, creo que empezaste también por ahí. El primer libro que publiqué sí que fue con Elcar, pero sí fue un encargo con Elcar, y ese mismo año publiqué con Pamiela Guerra que Zuizenik, que ese sí que era un álbum ilustrado, porque el de Elcar es un libro de narrativa ilustrado, y Guerra que Zuizenik con Pamiela ganó el premio Etxepare y lo publicamos, y entonces ese sí que fue como mi primer trabajo en el mundo del álbum. Sí. Es curioso porque también hablabas, Joaquín, y de esos comienzos con Pamiela, que también fue una editorial importante en esa época. Con Pamiela, además, con Guerra que Zuizenik, no es solo la primera vez que trabajas con Pamiela, sino que empieza un dúo imparable dentro del mundo de la ilustración, que es, te juntas por primera vez con Leire Bilbao. Sí, fue curioso porque Leire y yo no nos conocíamos. Ella, pues con la excusa del premio Etxepare, que es un concurso, ¿no? Me mandó un texto y lo ilustré sin conocernos. O sea, yo vivía entonces en Madrid, entonces por mail, por teléfono íbamos hablando y publicamos Guerra que Zuizenik, y después sí que hemos ido publicando otros libros. Xomorro Poema, Cristi Poema, Picondaren Balada, y la verdad es que... ¿Sí? Sí, oscila un poco. Sí. Bueno, pues con Leire me gusta trabajar, sobre todo porque aparte de que me gustan sus textos, me inspiran. Creo que hemos alcanzado como una forma de trabajar en la que las dos estamos muy cómodas, ¿no? Porque yo entiendo la ilustración como una narración personal y Leire respeta mucho eso, ¿no? Entonces creo que hablamos mucho, entendemos muy bien qué quiere contar cada una, pero luego a la hora de trabajar nos damos mucha libertad, ¿no? Y respetamos mucho el trabajo de cada una, y para mí esa es una de las esencias del álbum ilustrado, ¿no? Sí. Entonces sí, seguimos ahí pensando cosas. Sí. Lo curioso, una cosa que llama la atención y que luego veremos también han tenido la gentileza de traernos originales en los que podemos apreciar su trabajo desde el punto de cerca, es que cada uno de tus trabajos lo enfocas de un modo diferente. En cada uno cambia la técnica, el enfoque, incluso parece que quieres que no se reconozca que lo has hecho tú. Sí, hablaba antes con Lievana que a veces
te piden, ¿no? O la idea, uno de los primeros consejos que me dieron cuando empecé a estudiar ilustración es que tuviera un estilo y que se reconociera. Entonces yo me he roto mucho la cabeza con eso porque no alcanzo a ver mi estilo, ¿no? Porque para mí es súper importante, o yo trabajo cómoda si recibo una historia y pienso, vale, con todas las herramientas que tengo, ¿cómo voy a contar esto, no? Por ejemplo, en Xomorro Poema utilicé el collage porque para mí era un juego de juntar animales con huellas, con manchas, y eso me permitía acercarme al tono del texto para mí. En Guerra que soy Scénic utilicé también el collage, pero con fotografías antiguas, porque se habla del bombardeo de Durango, ¿no? Entonces mezclaba la realidad dura de la guerra en las fotos, que además le daba como un valor histórico al libro, con la imaginación de una niña, ¿no? En Loya, Enorme Suciedad, que es el que está expuesto aquí, es un álbum que son todo bocetos muy guarros, muy viscerales, porque la historia es muy personal y muy íntima, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí, que igual no se reconoce mi estilo, pero me parece, además para mí como creadora, mucho más interesante, a mí personalmente, indagar en cómo puedo contar esta historia, ¿no? Bueno, hay un salto desde Guerra que soy Scénic hasta los bichopoemas, voy a decir que me resulta más fácil, que luego se adapta Calandraca, lo ha llevado a castellano. Son dos libros en los que frente a la historia narrativa de la guerra tienes que poner imagen a la poesía, o sea, tienes que crear un universo propio, dar vida y dar imagen a algo que no existe. Sí, a mí la poesía o el lenguaje poético me gusta mucho porque me parece que como ilustradora me da más libertad, ¿no? Y precisamente pues los poemas de Leire, que me gustaron desde el primer momento, ella me lo cantó en el coche, el primer poema que escribió, y me parece que ella pretendía jugar, ¿no? Entonces pues yo no sabía cómo enfocar ese libro y dije, vale, pues cogí fotos de casa, cosas, manchas, pinturas que tenía, y empecé a jugar yo también, y así surgió, ¿no? Y yo creo que ese espíritu luego se ve en las ilustraciones. Hay también una cosa que llama la atención, es un díptico, son dos libros que se complementan, los bichitos, los bichotes, sí. Cada uno tiene sus peculiaridades, pero los dos suman uno, y es que da la sensación que no podían haber sido las historias de otro modo si no pudiésemos utilizar el libro como el libro objeto, es decir, que si no tuviésemos también la capacidad de tomar decisiones de cómo se va a editar, de cómo va a ser ese libro, ese componente final. Sí, Pamela en ese sentido me dio toda la libertad de, bueno, sí que creo que me marcaron el formato, pero en cuanto a cómo son poemas y son cortos, para mí es, bueno, y en cualquier libro, ¿no? Es súper importante la maquetación del texto. Entonces sí que concebí yo la maquetación, aunque luego la repasara Pamela, porque al final, pues yo que sé, hay un juego de una página negra con otra blanca, y eso complementa lo que dice el texto. Entonces me parece que sí que es importante concebirlo desde el principio, ¿no? Desde que estás bocetando cómo vais maquetado esto. Y sí. Claro, no sé hasta qué punto, poco a poco antes, la figura era como del dibujante puro. No sé hasta qué punto también se va mezclando y el dibujante cada vez tiene que ser más diseñador, cada vez tiene que ser más consciente y tener más herramientas para poder defenderse. Primero, para trabajar en otros ámbitos, y segundo, para complementar su propio trabajo personal con lo aprendido en otros trabajos que quizá no sean más alimenticios. Sí, en el caso de trabajos menos alimenticios, no me parece, o al menos yo concibo la ilustración como comunicación, y para una comunicación tienes que poner tu voz y tu pensamiento, ¿no? En lo que estás haciendo. Entonces creo que no basta con un dibujo, sino en pensar en qué tipografía vas a utilizar, qué composición, qué tipo de papel, para que todo eso ayude al mensaje, ¿no? Sí, creo que es importante. Yo en diseño me veo como un poco perdida, pero tener unas nociones básicas creo que sí que es importante. Sí, es bueno en ese sentido. El álbum ilustrado ha supuesto una ruptura para que permita también abrir nuevos horizontes. Es una trampa para que la gente se obsesione más con un trabajo que igual delegado podía seguir funcionando. Yo creo que sí que puede funcionar como un equipo, la verdad. Lo que pasa, bueno, siendo un poco crítica, la verdad es que yo a veces con las editoriales echo en falta un poco
el que se entienda el trabajo como algo en equipo y no como un simple encargo en el que el escritor hace su parte, el ilustrador hace su parte y luego pasa por la editorial y hace su diseño, ¿no? Pero sí que si el equipo está unido y se habla, yo creo que sí que puede seguir siendo un trabajo en equipo. En Enorme Suciedad das un salto y parece que te despojas de las muletas, ya no necesitas a alguien que te escriba los guiones, sino que decides contar una historia que sientes muy cercana. Sí, Enorme Suciedad es un trabajo tan personal que sí que valoré, de hecho, que Leire escribiera algo, pero nace de mis cuadernos, ¿no? De dibujos que tenía, anotaciones que yo tenía en mi cuaderno. Entonces, en el proceso de hacerlo vimos que era importante que el texto fuera sincero y que llevara mi voz. Entonces, sí que me sentía un poco insegura porque no creo que domine yo la escritura como para verme escritora del libro, pero bueno, tiene poco texto y ayuda, y yo creo que como la ilustración y el texto surgían a la par, se iban alimentando el uno del otro, ¿no? Entonces surgió así y por eso lo hice yo todo en ese caso. Sí, no sé hasta qué punto luego te enfrentas a algo que ya es más que un trabajo de ilustración, cómo te enfrentas al libro. No sé hasta qué punto te da pudor enfrentarte a él. Sí, claro, como nací de una experiencia personal, sí que es verdad que a la hora de hacerlo yo fui súper libre, me encantó el proceso, lo disfruté un montón, el pensar ya no solo en las ilustraciones y en la estructura del libro, cómo lo vas a contar, cómo hilas una página con la siguiente, todo ese proceso me encantó, pero es verdad que a la hora de enseñárselo a la gente, ¿no? Pues fue un poco más difícil el momento, pero bueno, sí, ojalá todos los trabajos fueran así, la verdad. Bueno, sin embargo, es uno de los libros que probablemente con los bichitos sea más alegría hasta haya dado, aunque no, premios. Sí, a nivel personal sí, la verdad. Por un lado, yo estoy muy contenta con el trabajo y eso no me suele pasar mucho, y luego por otro, creo que he recibido como mensajes muy cariñosos y con entusiasmo de gente, y eso es bonito. Eso es muy bonito. Y seguimos conociendo gente, cada una, como veis, representa un poco una forma de enfocar la ilustración y una época distinta. Conocemos en este caso a Alieva Nagoñi, Ali, que precisamente empieza donde acaba Maite. Empiezas haciendo direcamente tus trabajos personales, es decir, tú empiezas escribiendo y dibujando tus propios libros. Lo loco, sí. ¿Cómo empieza tu trayectoria? ¿Cómo te dedicas, te decides tú voy a hacer 2 libros? Pues intentaré ser breve, ¿vale? Porque todo fue después de estudiar, la carrera, Bellas Artes, me metí a especializarme en diseño gráfico, ¿no? Pues un poco con esta historia de vamos a hacer algo útil, que la gente considere útil, porque claro, con esto igual solo no como, ¿no? Y a raíz de ahí conseguí un trabajo que fue de dibujo y animación en la película de Garchot, y ahí coincidí con Jon Juárez, que es el que está justo enfrente, y con Leire Salaverría, que también es ilustradora, supongo que os sonará. Y a raíz de ahí, pues hablando, compartiendo bocetos, pero pues ya haces, pues sube tus cosas a la red. Está yo, ¿en serio? Sí. Y ahí ya me empecé a picar, porque conecté con que de pequeña ya me gustaba mucho contar historias, dibujos, mis regalos de cumpleaños para mis seres queridos siempre era alguna historieta, algo no sé qué, y reconecté así en ese camino. Y nada, pues complementándolo con otros trabajos, ¿no? Pues en educación y demás, me puse manos a la obra y coincidí también con una chica de la carrera y empezamos con Pan de Molde. Un poco con esa idea de, Pan de Molde es un fanzine colaborativo. Y empecé con Maider Soraso, una chica de Donosti, que estudió también Bellas Artes. Y con la idea de, pues poder expresarnos y tener un sitio donde mostrar nuestras ilustraciones, pero claro, no queríamos quedarnos solo ahí, ¿no? Que fuera algo como tan hedonista, y era como, seguro que hay más gente como nosotras que le apasiona esto y no tiene dónde mostrar sus trabajos, ¿no? Ningún soporte. Y así empezamos con Pan de Molde, y luego se unieron también otras 2 chicas, Aispea Lasa, que también está arriba, y Clara López, no, arriba. En los cielos. No, está en el piso de arriba, su trabajo. Ay, esto es tan propio de mí.
Ya no lo he pillado. Además estábamos todos Está mirando. Descansa. Y nada, bueno, pues llegamos hasta el número 5 y de hecho, bueno, en el camino también conocimos a mucha gente, ¿no? Que estaba cerca y que no nos dábamos cuenta que estaba tan cerca, pues un poco como ha pasado con esta exposición, ¿no? De, ostras, si este es mi vecino, joder, pues sí, ¿no? Y nada, pues a raíz de ahí ya, pues ya te empezaba a picar más la curiosidad y entonces decidir, bueno, pues voy a hacer cosas igual un poco más para mí, ¿no? O ideas que tengo. Y así escribí e ilustré mi primer álbum que publiqué con la editorial de aquí de Pamplona de Nonartean, que no lo tengo porque es que no lo encuentro. Y nada, y bueno, pues en ese proceso pues ya me fue picando y en paralelo también pues el mundo de la autoedición. Sí, del que hablaremos un poquito más adelante, pero por cerrar un poco tu experiencia con el álbum ilustrado. Y bueno, para terminar, trabajando en la educación coincidí con un chico al que le encantaba escribir, me pasó un cuento y fue como, ostras, maravilla, tenemos que hacer algo con esto. Y nada, trabajando un poco por nuestra cuenta y demás, y decidimos presentarlo al premio Etxepare y sonó la flauta y ganamos, sí. Igual se notó que no lo escribí yo como los dos anteriores, porque lo mío, como un poco pasamente, pues lo de escribir, obviamente, pues no es lo mío. Y cuando cambiamos un poco el plan A, pues parece que resultó. Sí, y finalista en el premio Euskadi también, sello a Gris Dago. Sí, así que pues en eso estamos y con otros álbumes que tengo ahora a ver qué hacemos con ellos. Claro, hablaba antes Joaquín de su experiencia en los años 70 con los fanzines. Estamos hablando en el 2019 de tu experiencia con los fanzines. Cuando preparábamos también la charla ves que el hilo conductor de la ilustración es que siempre hay fanzines. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá de los medios que haya al alcance de los ilustradores hay una necesidad de contar, aunque no haya dinero para hacerlo, aunque no tengan medios para ello. En este caso tenemos, sin embargo, han cambiado un poco las circunstancias, porque de las fotocopias combativas que hablábamos antes, ahora los medios cada vez son más... el fanzine casi se convierte también en una forma de contar diferente, en la que podéis jugar con los formatos, con los papeles, con los medios de impresión, incluso dar alternativas que igual no tienen cabida en la edición tradicional. Sí, yo creo que, bueno, por comparar, que no soy muy fan de hacer esto, pero es verdad que igual ahora hay más medios, pero también muchas veces el que haya más medios... bueno, el contenido no tiene nada que ver, ¿eh? No, pero te complica más. Igual también eso te hace echarte un poco más para atrás, porque igual no conoces tanto, ¿no? Igual, no sé cómo sería, ¿no? Cuando vosotros empezasteis a hacer tiradas, pero supongo que sería más a batalla y más de las vísceras. Que tiene que ser constante, que es a ver, la lengua. Tiene que gustarte mucho y no andar pensando si voy a ganar dinero, si no voy a ganar dinero. La pasión al final. Eso, tienes que ser muy apasionado con esto. Sí, no, y eso se mantiene. Que te diga que no, que esto lo único que vas a hacer es perder tu dinero. Quiero decir que lo que hacía entonces ilusión es ver tu trabajo publicado. ¿Entiendes? Y el dinero era muy secundario. Y yo creo que eso hoy en día se sigue dando. De hecho, en el Festival de Punk, este año yo no lo estaba organizando, pero he estado en las ediciones anteriores y mucha gente que viene desde Valencia. De hecho, Mati me comentó, joder, bueno, vamos a retroceder, para el que no lo sepa, que todos te conocerán, pero hay que decir que en Pamplona se hace un festival de autoedición que se llama Punk, igual que en Bilbao se hace uno que se llama Bala, hay otro en Guipúzcoa que se llama Guillotina, ¿no? Entonces realmente lo que se ve es que hay una voluntad, antes decías, gente que se junta para hacer fanzines, pero de repente también podéis montar festivales. ¿Cómo nace el Punk primero? Pues el punk primero nace un poco pues como nació también Pan de Molde, pues darnos cuenta que, joder, éramos más de uno, ¿no? Con ganas de ver su trabajo publicado y con ganas de compartir experiencias y de repente, pues, a ver, estas cosas igual son un poco, no las puedes controlar, pero resultó que una gran parte de esas personas con ganas de hacer cosas coincidimos aquí, ¿no? Porque, bueno, pues muchos hemos estudiado fuera y demás.
Y fue como, bueno, hay que hacer algo. Y venga, pues un festival, porque algunos ya habíamos estado en otros, ¿no? Y era como, bueno, pues en Pamplona igual, como también un poco yo creo que también notábamos que hacía falta algo así, no había un espacio así como, ¿no? Pues para mostrar trabajos y donde tuviéramos libertad de juntarnos con quien quisiéramos, hablar de lo que quisiéramos y mostrar nuestro trabajo. Y surgió un poco así, pues eso, tenacidad y ganas, ilusión. Sí, o sea, los fanzines, el mayor aliciente que tienen es que de repente estás conectado con gente que piensa como tú, más o menos. Sí. O sea, que ya no eres un bicho raro en el mundo, ¿no? Sí. Bueno, además hay dos pistas que se han ido hablando, y es que estamos hablando de la época pre-internet. Los fanzines eran el internet entonces, o sea, gente que se conectaba a través de papeles grapados y que se mandaban de una parte a otra del estado o incluso del mundo. Sí. Pero es curioso que en la época ya tecnológica en la que internet nos entre comillas ayuda a estar conectados y demás, haya que volver al papel, haya que volver a reunirse in situ. O sea, esa necesidad de decir, no nos vale con lo que nos ofrecéis, ¿no? Y internet no puede suplir al objeto. Quiero decir, o sea, un libro o un álbum de cómic o un cuento ilustrado, aparte de ser un cuento ilustrado, es un objeto que es más o menos bello, y la sensación de tenerlo en la mano, de poder pasar las páginas y decir, pues, ¿qué ha pasado? Y puedes atrás. O sea, eso no te lo da internet. No, es una experiencia es algo completa. mucho más frío y mucho más etéreo, porque lo mismo que lo ves, ya no lo vuelves a ver. Sí. O sea, entonces no, es como una ilusión internet, más que... Sí. Y sin embargo, pues un álbum es algo físico. Sí, bueno, que se puede disfrutar con los 5 sentidos, claro. Tocarlo, olerlo, verlo. Y José María Bea lo chupaba la tinta, le metieron en el hospital, pero bueno, también lo saboreaba. Sí. Volviendo un poquito al punk, al festival, ¿cómo pasas? Claro, aquí hay dos saltos. Tú eres ilustradora, con Pan de Molde eras una pequeña editora. Sí. Y ahora de repente eres como organizadora. Es decir, una cosa que es aparentemente pues bueno, más independiente, más libre, se convierte en que tú tienes que montar una estructura que ya no depende solo de ti. Claro, bueno. ¿Cómo ves ese salto? Pero bueno, en Pan de Molde, claro, no es un trabajo colaborativo, entonces ya aprendes a entenderte con los otros, ¿no? Y a ver que igual tus ideas no siempre son las mejores y, ¿no? Saber cada uno guardarse su ego para casa y demás, y en Punk también ha sido muy fácil en ese sentido. O sea, éramos todos a una, y la verdad es que sí que igual algunas decisiones se toman despacio, pero porque es muy asambleario, ¿no? Y también algo que teníamos muy claro era que no queríamos que nadie se sintiera forzado a hacer algo en lo que no se sintiera a gusto. Porque, no sé, como que en la vida, no, en el día a día, en el trabajo, hay gente que trabaja en cosas que no le gusta, y eso al final contamina un poco las cosas, ¿no? Y pues caras tristes, y no queríamos que eso fuera una obligación, un sentir de, joder, es que yo tengo que hacer esto, y no... ¿Tú dónde te sientes a gusto? ¿Esto te gusta? Pues adelante. ¿Cómo quieres llevar esto? Tal, pues ha sido... En realidad ha sido, a ver, es duro, hay que hacer muchas cosas, tener muchas cosas en cuenta, pero es que luego cuando llega el fin de semana del festival es una pasada. Y de hecho eso, hablando, hay gente que viene de fuera que supone viaje, costes, sabiendo que igual no va a vender nada, porque igual no es el mayor aliciente, ¿no? O sea, lo que quieres es que la gente vea tu trabajo, ver el trabajo de los demás. Oye, ¿tú cómo haces esto? ¿Dónde lo haces? ¿Con quién? Y eso no hay dinero que lo pague. Sí, claro, esto, empezáis con Ilusión, ¿cuántos años lleva Punk? Pues en realidad ha sido la 4ª edición, aunque el año pasado se paró porque estábamos 3 personas. Y este año yo, por ejemplo, pues por tema de trabajo no pude participar tan activamente como los anteriores. Pero bueno, ha entrado gente nueva también y se ha hecho igual de bien, o sea que... Bueno, la semana pasada se hizo y entiendo que lo más complicado también tiene que ser mantener la ilusión, ¿no? Sí. Pero bueno, por eso es bonito también ver que hay gente que llega nueva y le apetece, que
que se vaya refrescando, porque creo que incluso para el propio festival esto es bueno, ¿no? Sí. Ideas nuevas, sí, Otros que enfoques. vaya cambiando de formato incluso, que se haga de otra forma. Sí, son iniciativas que si tenéis ocasión, pues merece la pena que visitéis, bueno, que compartáis y Es una experiencia, es una y que os acerquéis con, bueno, dejando sorprender, vamos. Y seguimos conociendo gente. En esta ocasión vamos a conocer al autor más joven que tenemos en la mesa, en el sentido de que es el último que ha empezado a publicar. Es un autor que lleva, bueno, curiosamente casi coincide con Joaquín, porque también publicó en El Víbora. No llegaste a publicar, pero la experiencia le traumatizó tanto que el hecho de no haberse preparado hizo que se retrasase su momento durante 20 años. Durante 20 años que estuvo trabajando en otras cosas, diseño gráfico y demás, hasta que llegó a un punto en el que la ilustración se impuso en tu camino. ¿Cómo fue ese salto? Bueno, pues tuve una especie de catarsis y algo que había estado ahí latente durante toda mi vida, pues como tú bien dices, se vino a primera línea. Un poquito más cerca igual. A ver, ¿qué tal ahora? ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? Mejor. Sí. Venga. Sí, pues fue así. Dilaté mucho el retomar los pinceles, los dibujos, los papeles y pasar a la actividad, tanto como la friolera de 20 años, y después de 20 años pues tuve una especie de catarsis, una crisis vital en la que me replanteé las cosas, y una de ellas fue esta, y me puse a dibujar. Me puse a dibujar al dictado de mi ser y de mi corazón, de lo que decía solo mi conciencia. Fue la decisión, una de las decisiones más fuertes que he tomado en mi vida, porque totalmente fue contra marea. Yo sabía dentro de mí que tenía que hacer esto, y lo hice. O sea, y empecé a hacerlo. Bueno, antes habías hecho amagos, habías intentado levantar proyectos, pero bueno, la vida por lo general de los artistas es como la de Batman, ¿no? Que es multimillonario de día y a la noche se dedica a salir a las calles. Pues en el caso de muchos de los artistas trabajan de día y luego hacen libros por la noche. En tu caso ya no te valía o no encontraste esos proyectos que se quedaban a medio camino. No sé a qué te refieres ahora, Quique, pero... No, que compaginabas el diseño con otros proyectos, pero no... No. En mis ratos libres, lo que medianamente sensatamente pude pensar, dije, bueno, pues si quieres de alguna manera buscarte la vida dibujando, tendrás que tener un portafolio que enseñar, ¿no? Entonces, en mis ratos libres, por las noches, me iba confeccionando ese portafolio. Sí. Claro, ¿qué decisiones tienes que ir tomando para darte cuenta de dónde estás y dónde quieres estar? Porque hemos hablado que tú has hecho en muy poquitos años el camino que muchos han hecho en demasiados. Entiendo que has tenido que tomar decisiones como muy rápidas, muy concretas y... A ver, yo tampoco lo veo todo así, porque dices, parece que has hecho en muy poco tiempo lo que otros hacen en mucho. No, porque... todos los años de antes fueron años de preparación para poder llegar a ese momento y hacer las cosas como las he hecho, que ha sido pues únicamente con la confianza que tenía en mi trabajo y un poco por las bravas. Sí. Llegó un momento aquí que el trabajo no me alcanzaba para pagar las facturas, el portafolio que estaba preparando durante todos esos años yo creía que ya lo tenía más o menos maduro, o por lo menos todo lo maduro que lo podía tener, y es que de alguna manera yo mismo me forcé con las decisiones que fui tomando a lo largo de mi vida, me forcé a esa situación. Aquí no tengo trabajo, pues lo busco fuera. Sí. Fui a Google, puse agencias de ilustración, salió un listado, me lo pasé a limpio, ¿no? O a sucio en este caso, internet, y a partir de ahí empecé a hacer algo que no se debe hacer nunca, y si a alguien se le ocurre, pues es un consejo que doy desde mi humilde posición, y es que
mejor que te preocupes de echar un vistazo y saber a quién envías y no enviar a lo loco, como hice yo, porque perdí mucho tiempo, algún disgusto me llevé y todo eso. Sí. Y así fue. O sea, yo creo que de alguna manera en todos los ámbitos de la vida y todas las personas nos estamos preparando, aunque parezca que no hacemos nada, o muchas veces desde el lugar equivocado. Sí. Pero si tú no eres feliz y si tú tienes llámalo una ilusión, un germen dentro o algo que tira más fuerte de ti, Sí. simplemente todo eso está esperando a confluir en el momento preciso. Sí, en tu caso hay un punto de inflexión, algo que te hace clic y te ayuda a conducirte en ese camino. Antes hablaba Maite de sus cuadernos. En tu caso tus cuadernos también se convierten un poco en la guía para poder ver cuál es el camino. Sí. Yo siempre fui un dibujante analógico, entre otras cosas porque cuando yo tenía 20 años no existían los programas de dibujo y no existía toda esta variable digital. ¿Qué me has preguntado? El clic lo haces con los cuadernos. Los cuadernos te ayudan a guiarte. Sí, entonces superaos ciertos miedos y hechas unas mínimas reflexiones, yo llegué a la conclusión de que efectivamente el camino que yo debía seguir era ese. Ahí es donde me iba a poder vaciar de alguna manera y después crecer y partir, digamos, un poco desde cero. Y así, yo lo he vivido así, por lo menos. No quiero decir que esa no es una fórmula para que la haga nadie, es la fórmula que a mí me ha servido. Lo que también te planteas es que tu camino tiene que estar en el mercado exterior. O sea, es que aquí los intentos que hice fueron infructuosos totalmente. Entonces, pues yo qué sé, creo que tengo talento para dibujar, mucho o poco, tengo el que tengo, entonces quiero intentarlo. Aquí no pude, pues lo dejo fuera. Empiezas a trabajar con agente. Sí, claro, porque esto suena muy bien, ¿no? Y enseguida empecé a trabajar con una agencia. Bueno, claro, las agencias ven miles de portafolios, saben identificar cuando hay alguien que les puede dar dinero, porque al final son fábricas de hacer dinero, son negocios. Y pues no sé, vieron algo que aquí no vieron, o esto ya habría que preguntárselo a ellos. ¿Cómo es el trabajo con los agentes? ¿Has tenido varias experiencias? Mejor. Sí, mis primeras, tuve contacto con 3 agentes. Los 2 primeros agentes tuve malas experiencias. La agencia con la que trabajo ahora mantengo una relación bastante cordial. Ellos son ingleses y son unos ases de la diplomacia y de todo esto. Pero yo iba a decir sospecho, pero ya es una certeza para mí. Los agentes hacen cantidad de dinero y las relaciones en general con los agentes están precarizadas. Somos el proletariado del artisteo y eso es así. Entonces, pues tienes que peleártelo mucho. Sí. Y tienes que peleártelo, tienes que tener unos mínimos, unos límites por los que por debajo de ahí tú no vas, pero como en la vida y en otros ámbitos, lo mismo si eres, qué sé yo, panadero o hortelano y tienes que regar con vender ese producto. La dignidad está por encima de todo. Entonces hay unos límites que tú tienes claros que por los que debajo de eso ni vas a trabajar ni vas a consentir. Y luego tienes que tener la actividad suficiente y don de gentes para no ir, oye, tu hijo puta, creo que te estás pasando, ¿no? Sí. La cordialidad siempre. Sí, porque quizá una de las grandes lecciones que se puede aprender de ti, entre otras, es que hay que saber decir que no en ocasiones. Sí. Y romper para empezar claro. Con otras cosas. Y luego, sobre todo, estar preparado para las consecuencias que te puedan venir, porque si eres contestatario, pues en muchos sitios no te van a querer. Entonces también es una posición que tú tienes contigo mismo y con el que tienes fuera. Sí. Pues si tragas todo, pues yo que sé, al final, desde mi punto de vista, eres un pelele que hace contigo lo que quiere. Las agencias, yo creo, a ver, no es tan dramático, pero date cuenta que una agente tiene 20 o 30 o 40 representados. Está recibiendo porcentajes de todos. No puede promocionar a todos de la misma manera. Sí.
intentar repartir. Pero dentro de esa misma agencia puede haber gente no que sea mejor ni peor, que también, vamos a decir diferente, pero puede haber ilustradores que tienen más tirón. Hay muchas cosas que confluyen y desde mi punto de vista el ilustrador siempre lleva la peor parte. Sí. Uno de la joya de la corona dentro del mundo de la ilustración es el sector editorial, que igual no es el mejor pagado precisamente, pero sí es el más valorado. Has hecho 2 libros, Stars y Dreams. ¿Cómo ha sido la experiencia? De repente has trabajado para diseño, cartelería y dedicarte a hacer una obra mucho más coral. ¿Cómo la afrontas? Yo hasta la fecha la experiencia que tengo es que todas estas editoriales trabajan con directores de arte y tienen equipos multidisciplinares. Entonces ellos aparte no son editoriales en las que te tienes que relacionar, lo comentaba antes con Maite, con un único editor, ¿no? Hay niveles de editores, ellos se reúnen, primero hablan contigo, te piden unas cosas, confluyen otros equipos, pasan al editor tal, al editor cual. No he vuelto a olvidar tu pregunta. Sí, no, cómo te enfrentas a los libros en este caso, pero bueno, ya viendo un poco cómo se trabaja dentro de la editorial, hablábamos también el otro día, los libros que podéis ver, todos los libros son de los autores que nos los han dejado y os tenemos vigilados, por cierto. Podréis ver que los libros están hechos, a pesar de que no lo parezca, con una tinta. Uno sí está hecho con una tinta. Eso es, cómo afrontas de repente, bueno, los que no le conozcáis, el trabajo de Jesús, las muestras que podéis ver en la exposición impactan por el colorido que tiene. De repente tú tienes que renunciar a tus principales armas para trabajar dentro de unas, entre comillas, limitaciones o carencias que te da la propia editorial. ¿Cómo afrontas esas limitaciones? Pues me di cuenta enseguida que no era una limitación. O sea, en las primeras pruebas ya vi que había muchas posibilidades. Y el tema, la verdad es que me gustaba, porque era todo desde un enfoque mitológico. En ese sentido me daban también cierta libertad y enseguida me di cuenta de que más que una limitación podía ser lo contrario, ¿no? Lo podía poner de mi lado, y así lo fue. Sí, porque es un tema que vamos a ver. Hay otro tema muy interesante y es que el principal trabajo de Jesús, del que se siente más orgulloso, y ahora lo comentaremos un poco con todos, es ¿igual se está acoplando? Sí, se está acoplando. Sí. Pues será, sí. A ver, prueba ese. es lo lo naranja, cuando tocas lo naranja, A ver. creo que... No. Bueno, espera, lo cogemos en la mano, que ahora vamos a empezar a levantarnos. Prueba. Ese solo funciona contra el otro. Espera, vamos a usar este solo. Déjame, pero vamos a ir levantándonos. Tu principal trabajo, del que te sientes más orgulloso, es analógico. A pesar de todo, es lo digital en lo que más te demandan. ¿Cómo te enfrentas a esa dicotomía entre los medios que quieres tú poner y los que quieras que te pongan? Pues de todas las maneras, me he enfrentado con mucha angustia, con mucha rabia, pues ya pues procuro enfrentarme con tranquilidad y decir pues que yo creo que voy caminando poco a poco hacia mi analogización y que ese momento llegará porque es lo que quiero que llegue y estoy haciendo porque eso se ve y yo qué sé, lo demás está en manos de Dios, dicen unos, otros de las estrellas. Sí. Las manos propias también. Y queríamos aprovechar, por eso os hemos dado tanta guerra con lo del micrófono y ahora os voy a dar un poquito más de guerra porque una de las cosas más bonitas de venir a una charla y no verla en internet o escuchar un podcast es cuando los autores se prestan a traer sus trabajos y nos ayudan a conocerlos y a entenderlos mejor. Entonces, si os parece, vamos a acercarnos un poquito por aquí a la mesa para que nos puedan enseñar los autores sus trabajos. Hablábamos antes, al principio de la charla, ya recordaréis cómo Joaquín Resano
hace unos años estuvo trabajando sobre los textos, los mitos, las leyendas de Barandiarán. Antes decíamos que era una historia que ha acabado, pero es una historia que continúa, porque Juan Bresano sigue trabajando, sigue produciendo a un nivel que veréis ahora, impresionante, y su próximo trabajo es precisamente un homenaje a Barandiarán. ¿Nos puedes contar un poquito? Bueno, es muy simple. O sea, yo vengo de Zunzarren, que pertenece, el ayuntamiento lo tenemos en Bizuain. Y entonces, bueno, pues tienen al lado del ayuntamiento hay un depósito de agua ahí muerto de asco, se le cayó un rayo hace 3 años. Y bueno, pues querían hacer algo, y a mí se me ocurrió esto. Me parece bien y bueno, pues está bien, ¿no? Es decir, vas a retomar el tema de la mitología. Sí. Son murales. Sí, bueno, es un depósito de agua hexagonal. Entonces voy a dibujar 5 caras porque la otra tiene una escalera por encima. Sí. Y entonces, bueno, pues eso, todavía estamos pensando si traer andamios, o sea, si poner andamios o si pintar en placas y colgarlas. Entonces, bueno, estamos en esas. Bueno, como imagino que todos os gusta la ilustración, sabéis que no es a llegar ahí, sino que hay un trabajo previo, preliminar, que nos vas a explicar un poquito, porque aquí están las tripas de cómo vas a enfocar tu trabajo. Explícanos, por ejemplo, aquí vemos un proceso completo, ¿no? Bueno, sí, aquí, digamos, yo sabía que iba a dibujar a Basajan, bueno, pues empiezas haciendo unos bocetos rápidos, que haces miles, así no te gusta ninguno, los tiras y eso. Y entonces, bueno, pues van surgiendo las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchos más, pero bueno, aquí tenemos un primer bocetado, luego ya un boceto en el que ya le pillas más o menos la idea, ya la bocetas un poco más y luego haces el boceto definitivo, ¿no? Digamos. Esto no es una obra acabada, sino que es un boceto para pintarlo en 2 metros de alto. Entonces, bueno, este tengo que decir que está muy apagado, porque es un papel que compré en un chino. Ponía en una carpeta papel de acuarela y era como papel secante. Entonces, ni se puede aclarar, ni se puede, o sea, fue una tortura. Pero bueno, al final quedan como ilustraciones antiguas, no sé, pero cuando lo pinté tendrá mucho más color. Bueno, lo que llama la atención es la potencia que tienen los bocetos. Algunos lo daríamos por acabado bien orgullosos. Este boceto, por ejemplo... Ya, pero bueno, no se puede dar por acabado. Te quiero decir, o sea, una persona pinta un cuadro, o sea, a ver, como lo digo sin ofender. Por ejemplo, yo soy pintor, ¿no? Y también hago ilustraciones. Me parece mucho más importante un cuadro cuando pinto que una ilustración, porque lleva mucho más trabajo ideológico, lleva mucho más trabajo de preparación. Y entonces, bueno, pues te quiero decir, la diferencia entre un cuadro y una ilustración es que cuando haces una ilustración estás pensando en que estás haciendo una ilustración, y cuando pintas estás pensando en que estás pintando un cuadro. Y entonces sale un cuadro. Esa es la diferencia entre una ilustración y un cuadro. Bueno, y ¿cómo te enfrentas años después a los mitos? Bueno, pues de la misma manera que antes. O sea, pues me encantan los mitos, ahora ya no, te quiero decir que las descripciones pues siguen siendo las que recogió Barandiarán en su día. Y entonces, bueno, pues no sé, me parece, he procurado pillar a los más interesantes, ¿no? Mari, que es la jefa de todos los genios, Gaueko, que es el que te pone trampas si osas ir al monte por la noche, que lleva por precipicios, barrancos y tal. Basajaun, que cuida los rebaños y cuida los animales del bosque y el propio bosque. Los mamarros, que son unos geniecillos, que por cierto me decía Barandiarán que se recogen la noche de San Juan. Si te vas a un acebo o a un boj, dejas un alfiletero allí
y lo tienes que tapar sin mirar. Y entonces te lo metes al bolsillo y has pillado un mamarro. Y entonces los mamarros traen suerte. Se dice que todos los brujos y adivinos antiguos llevaban mamarros en el bolsillo. El mamarro es también el alfagor, que Sí, es lo mismo, el alfagor. Y luego están las lamias, que son lo más alegre de la mitología. Sí. Y las lamias pues son las ondinas o de otras culturas. Y estas viven en los ríos, suelen estar desnudas y pasan mucho tiempo peinándose el pelo. Muchas veces ha pasado que un mortal las ha visto y se ha enamorado de ellas. Incluso, bueno, pues se han relacionado y tal, pero al final el mortal termina cascando. O sea que si veis a una lamia no os liéis con ella. Y no son malas, pero protegen los ríos Las dibujaron así, ¿no? y los paisajes de los ríos. Sí. ¿Y para cuándo podemos empezar a ver? Pues no tengo ni idea, estamos ahora en estas. Sí. Entonces, pues prisa tampoco tengo, pero yo pues me imagino que para el año que viene estará hecho. Sí. Y pasamos de un trabajo, como podéis ver, precioso, luego os enseño un poquito más, al trabajo de cuadernos, de Maite. Maite me decía, es que yo prefiero no enseñar mis cuadernos porque me da mucha vergüenza. Bueno, podemos. Espera. Sí. Y vamos a ver un poco cómo trabajas tú. Decías antes que tu parte más íntima son precisamente este tipo de... Sí, a ver, después de ver esto, como que enseñar aquí son dibujillos. La cosa es que, para que lo entendáis, yo llevo siempre cuadernos encima y los concibo como diarios, ¿no? Por eso hay de todo, hay dibujos, pero hay textos personales y bueno, para que... Yo trabajaba bastante en digital y tenía ahí como un conflicto porque los dibujos que yo hacía en el cuaderno los sentía súper míos y bueno, ya veis que no son nada, ¿sabes? ¿La podemos poner así? Oiga. Sí, son nada, más que nada volcar pensamientos y tal, ¿no? Y cuando hice Enorme Suciedad vi que muchos de ellos tenían pues, capacidad narrativa. A lo mejor, pues que con todos ellos podía contar una historia, ¿no? Entonces los escaneé, los limpié, les di forma, sobre todo pues con todo lo que tenía intenté hilarlos para poder contar una historia, sí que creé alguno nuevo, trabajé mucho, algo que estaba pues tan alborotado en los cuadernos, darles una composición de páginas, ¿no? Para que pudieran contar un dibujo que en una página está pequeñito como este, lo llevé pues, a una página entera con su espacio en blanco y tal y tiene más capacidad narrativa, ¿no? Entonces de algo que para mí es súper íntimo y que ahora mismo me da mucha vergüenza estar enseñando, pues sí que vi que quería volver o cómo volver a esto y poder contar de una forma más personal, ¿no? Entonces ahora mismo sigo trabajando bastante en digital, pero es verdad que estoy intentando volver a lo manual de alguna forma y concibo los cuadernos como un lugar en el que sobre todo voy pensando, porque yo he sido como pienso mucho en el concepto y luego lo llevo a cabo, ¿no? Y después de hacer este libro he visto que igual el proceso inverso de dibujar por dibujar y luego darle forma te lleva a lugares que no esperas. Entonces, pues ahora mismo, por ejemplo, he hecho, son impresiones guarras de casa, pero he hecho esta portada, ¿no? Y para que veáis un poco el proceso, empiezo a dibujar y hasta que encuentro un poco la composición, luego trabajo los bocetos y ya sobre eso, pues dibujo, lo pinto y luego siempre lo llevo al digital, lo perfecciono. Esta portada tenía que estar en 2 versiones, pues le cambio los colores. Entonces me parece que lo digital para mí al menos sigue siendo una herramienta súper fundamental, pero estoy intentando volver a lo manual para encontrarme con cosas que no controlo tanto, ¿no? Y que de alguna forma las siento más mías. Esto también es uno de los últimos trabajos que he hecho para el grupo de lectura de Catacrack y bueno, hay por aquí que es que lo tengo como marcado, pero
fui haciendo figuras de mujeres hasta que más o menos vi por dónde quería contarlo. Luego en este caso las hice con grafito acuarelable y ya en digital les di el color. Y bueno, en estas me encuentro ahora mismo. La verdad que no tenéis vergüenza, la verdad que... Muchas gracias. Sí, porque siempre enseñas el final, pero todo esto... Bueno, yo creo que es más bonito casi. Ya, o sea, cuenta mucho, por eso lo enseño, pero... Sí, la verdad que son procesos preciosos. Sí, y se entiende mejor cuando... Sí, lo que pasa que, claro, como ilustradora enseñas el resultado final y esto me parece una cutrez ahora mismo, así que no sé. Está precioso. Pero no río un poco, Miguel. Bueno, decía Beto que me gustaría llorar por tus ojos. Y vamos a hacer un cambio de registro radical porque Lee, lo primero, no trabaja en analógico, trabaja en digital. Y lo segundo, trabaja también en colectivo. Y es bonito también porque tiene que tomar otra serie de decisiones. Nos va a explicar un poco cómo surgen, cómo salen los fanzines, porque cada uno tiene un planteamiento diferente, cada uno tiene también, claro, unos agentes distintos. ¿Cómo enfocas cada uno de los trabajos? Por ejemplo, empezamos con Pan de Molde. Sí, claro, Pan de Molde, en Pan de Molde, claro, la prioridad es otra, es mostrar bien el trabajo de los demás, que claro, está el dinero por un lado, quisieras hacerlo en color, pero la impresión en color, seguro que quieras sacar... Pan de Molde, vosotros decidís hacer un fanzine. Sí. ¿Tenéis una idea genérica? ¿Empezáis a llamar gente? ¿Os llama gente? ¿Cómo funciona? Empezamos, sí, pues llamando a gente a la que conocíamos su trabajo, invitándoles a participar a cambio de, ¿no? Bueno, pues como no teníamos dinero, empezábamos de cero, era bueno, pues una ilustración a cambio de la publicación y tal. Y bueno, poníamos un tema, un poco para que la gente no empezase igual por cero, por darle no sé, sí, por empacar un poco más la idea. Pero bueno, claro, total libertad a la hora de que la gente nos enviase la propuesta. O sea, podéis ver desde cómic a collage, a Raquel que está por ahí, bueno, lápiz. Es verdad que luego todo se pasaba a digital, ¿no? Pero bueno, claro, aquí es donde aprendimos a maquetar. Sí, a decir, ostras, ¿esto cómo se coge? ¿Cómo quieres hacerlo? ¿Quieres hacerle algo especial? ¿Precios? ¿Cómo lo vamos a grapar? Claro, de ahí, por ejemplo, gracias a esto, yo aprendí a maquetar esto lo he maquetado yo. Aunque ganase el premio Etxepare, la maqueta final es lo que yo mandé. Sí. Y todo empezó con esto. O sea, yo estuvo, o sea, se ve el contraste, pero es verdad que sin haber empezado así, a trastear por nuestra cuenta, pues quizás no hubiéramos llegado. Claro, decíamos antes que tú te conviertes en editora. O sea, sí, con Aispea y con Clara y con... Sí, al final repartíamos el trabajo, pero toca, y si no te vas rotando, ¿no? Y entonces, pues sí que tienes que aprender a manejarte con esa mecánica. Claro. Una vez empezáis a recibir los trabajos, los organizáis, ¿hay alguna forma en el que, o algún tipo de criterio, o es intuitivo? Era un poco intuitivo, sí. Y cada número era... Falta el otro, que no sé dónde está. Aquí. Como veis aquí, este es el número 5, el último que hicimos. El formato ya lo cambiamos, los 4 anteriores lo hicimos con, ¿no? Pues esta entradilla. Bueno, pues decidimos que para el último nos apetecía cambiar. También ya habíamos empezado a hacer fanzines más propios, ir a festivales, ver que había otra forma de hacer cosas, ¿no? Después de 4 años haciendo lo mismo, era como, ya te pedía cambiar, sobre todo viendo pues que había otras maneras. En este caso, pues yo empecé a meter papel vegetal, como para componer la imagen. En este que hicimos en la residencia de Huarte, que es el fanzine Maloficio, qué chulo. Esto había utilizado yo en un fanzine pequeño, que no lo tengo porque los vendí. Y bueno, con la idea, la residencia era para hablar un poco de la mitología sobre las brujas y demás. Participamos 5 artistas diferentes, y con todo lo del misticismo y todo lo que implicaba la magia, bueno, pues este sistema nos pareció que encajaba perfectamente, porque con el visor rojo desaparece la tinta roja, si queréis podéis, ¿no? Entonces nos parecía que
Esto es un poco como O funciona. desaparece la tinta roja, sí, o desaparece la tinta roja o la tinta fosforita. No, en este no, pero en este, por ejemplo. Sí. Bueno, pues probar un poco con esas pues sí, pues la aventura y la libertad que te da de bueno, por cosas que trabajar veo, con otros materiales. tú dices y que demás. esto está mejor, pero yo considero que, Bueno, mejor quiero decir que tiene más, me hace más gracia esto, ¿no? Se llama pan de molde y de repente le metéis un troquel, ¿no? Sí, pero bueno, además a mano, con todo Sí, ¿cuántos ejemplares? Pues no sé si hicimos la vez que más hicimos, ¿verdad? No sé si habríamos hecho 500 o algo Sí. así. Claro, Entretenidas estábamos. Claro, este tipo de cosas son imposibles de intentar cada vez A más. ver, cada vez parece yo que por saben ejemplo, más, este pero- sistema sí que lo he visto en álbumes más, ¿no? Sí, Clásicos o no sé muy bien cómo denominarlos. Creo que hay un libro de Ana Pez que también es así. Sí. Pero claro, yo creo que para que eso sea así sí que tiene que ser algo pactado, o sea, tú tienes que igual ir a la editorial o la editorial hablar contigo para decir, queremos hacer esto. O sea, no sé hasta qué punto puede ser, tengo esto, porque al final será más dinero. Digo que tendrán que invertir de otra manera. Si tiene que haber un visor en cada libro, pues supongo que será diferente, ¿no? Entonces, bueno. No, en este caso no es que haya grandes medios, es una hoja de color, pero montada de otro modo distinto. Quiero decir que eso a mí me parece que es más meritorio, Bueno, o sea, tener una idea que tener dinero. pues ¿No me lo dices? hombre, pero porque muchas veces, y es un poco también lo que ha pasado en el Festival de Punk, cuando no tienes medios económicos, se funciona esto como, mira, o sea, alucinas de lo que funciona. A veces dices, mira, con qué poco, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es un materia Sí, prima. pero, ¿no? sí, pero bueno, pues a veces piensas que vas a estar más apurado y ves que con esto también puedes hacer grandes cosas. Esto es un reto personal que tengo yo, como veis, esto es digital, pero me gusta mucho que sean ilustraciones orgánicas, que parezca que igual he cogido un lápiz para hacerlo, por ejemplo. Sí. Es difícil que use tintas del todo planas, como, o sea, en esas sí, siempre me gusta meter texturas y demás con pinceles de Photoshop. Y, por ejemplo, las series, es que, como veréis, o sea, esto no tiene nada que ver con eso. O sea, me gusta cambiar mucho, un poco lo que he hablado con Maite, me cuesta como trabajar un estilo concreto porque me gusta mucho investigar y trastear, y una forma con la que lo hago son las series. Hago series, pequeñas short stories que le llamo yo, pequeñas series de 5 láminas o así que cuentan microhistorias. Y así yo investigo, ¿no? Pues como tu cuaderno de investigación, pues lo mío es. Hombre, Las también pequeñas. es curioso porque antes hablábamos de fotocopias. Fotocopias era el medio que se expresaba. Antes la imprenta estaba limitada a las editoriales. Ahora los avances tecnológicos permiten que a veces se puedan hacer cosas más importantes con ser socializado, la impresión. Bueno, hasta el punto de que tú puedes tener tu impresora en casa, ¿no? Y con eso poder ir tirar, ¿no? Sí. De alguna manera. Claro, de repente los materiales, las impresiones pasan a ser protagonistas. Como entiendo que también eso te da una libertad que también tiene que ser difícil de gestionar. Sí, si pues eres a tú. veces hasta el punto del papel, ¿no? ¿Qué papel quieres utilizar, ¿no? ¿Qué papel funciona en tu impresora y no crea manchos rotones, por ejemplo? ¿Qué papel cebolla? Bueno, cebolla le llamo yo, pero es vegetal. El papel vegetal que Mucha complicación para imprimir, sí. que no se desparrame toda la tinta. Bueno, sí. Y luego aparecen casi como una postura, voy a hacer risografía, voy a hacer Claro, porque serigrafías. lo de la residencia del Centro de Ugarte está hecho con riso. No habíamos probado ninguna de las que participamos, fue una experiencia, pero claro, dibujas a 2 tintas, archivos diferentes, maquetar todo eso, saber mandárselo a la máquina, que la máquina lo entienda, que tú lo entiendas a ella, o sea, tiene recorrido. Pero Hablábamos de lo pequeño y de lo grande, cómo te enfrentas, estamos viendo cosas muy delicadas, muy juego de manos. De repente, mi tendencia, ¿cómo te quizás ves? también un poco relacionada del mundo fanzine, de ir a ferias, no pensando también en lo práctico, de cómo lo llevo, siempre he trabajado
en formatos pequeños. Lo más grande que he hecho es A3 por lo general, un poco más. Pero cuando vi esto dije, me gusta, quiero hacer el grande mogollón de veces. Bueno, sin los parar. vinilos tampoco son tan caros ya. Y sí, me sorprendió, no sabía que me iba a gustar Sí. cómo iba a quedar. Así que No sé. nuevos cauces, Sí, nuevos caminos. un poco me pica, sí, la Sí, curiosidad, pero como bueno, todo veis, está la por verdad ver. que es un mundo impresionante. Y vamos a pasar con... Sí, ya aquí nos sacan, así que no. Sí, hablábamos antes con Jesús de cómo la clave de sus trabajos son sus cuadernos. Así que vamos a empezar. La lógica dice que lo más grande siempre es lo más importante, ¿no? ¿O no? Bueno, pues estos son mis cuadernos de trabajo. Este le tengo especial cariño porque era mi agenda de cosas diarias y es el primero que hice. Entonces, artísticamente no tiene prácticamente valor, pero para mí es el primer paso que di para eso que os he dicho, ¿no? Que apuntaba antes, para vaciarme por completo y a partir de ahí intentar buscar el santo grial de los ilustradores, que es una voz propia. Y claro, para mí esto pues lo guardo ahí como oro en paño, ¿no? Y luego he preparado dos cosas porque me dijo Quique que íbamos a estar aquí enseñando estos cuadernos. Entonces, Oye, dije, vamos a hablar de qué os parece la ilustración en Navarra, hacia dónde se camina y demás. Este es un cuaderno. Bueno, tengo que decir que dibujo prácticamente a diario, pero no todo el tiempo que me gustaría. Entonces, este es un cuaderno tal cual, lo empecé y lo terminé. A veces hay bocetos muy malos, otras veces hay bocetos desde la cama, otras veces viendo la televisión, otras veces hay cosas que quiero decir, otras veces dibujo en otros sitios y los recupero y los grapo, los pego, lo que creo que es de valor, que luego igual lo ves al mes y ya te parece que no tiene el valor que en ese momento parecía. Y a la vez que voy haciendo esto, claro, me entran encargos y empiezo aquí a resolver los encargos, que muchos de ellos pues los tengo que resolver muy deprisa, sin ganas. Bueno, por aquí teníamos algunas de las imágenes que acaban en algún preliminar del libro. Sí, en algún sitio. Bueno, este por ejemplo... ¿no? Este, sí. Entonces, estos dibujitos tan pequeños para mí son los más importantes. Incluso hay veces que de uno pequeño intento resolver el dibujo a un tamaño mayor y vuelvo al pequeño a volver a hacerlo en pequeño porque, no sé, algo me ocurre en esa cosa tan reducida que sale lo que yo quiero que salga. Si luego paso como a hacer más de esto, no. Entonces muchas veces, porque el trabajo que yo realizo es digital, parto de aquí, no de más allá. Lo demás es pura improvisación luego con la herramienta. Aquí se puede intuir ya, antes decíamos como lo que vemos aquí es a una tinta, pero ya se puede ver tu pasión por el color. Sí, es sí, unos trabajos, bueno, quizá en el primero es donde más. Sí, bueno, y aquí siempre, o sea, si tengo tiempo y estoy relajado y acabo haciendo color. Aquí hay uno por aquí, quiero recordar. Estos son los dibujos que a mí me gusta hacer. Estos son mis dibujos. ¿Qué materiales utilizas? Estos son pinturas de palo, pero lo que pasa es que ha ido todo gradualmente, ¿no? Porque me daba tanto miedo hacer esto que dije, bueno, con las alpinos que tengo en casa y tal. Luego dije, bueno, pues igual te compras unas pinturas que sean un poco mejor. Bueno, decías que esta, por ejemplo, es... Sí, estos son con los alpinos. Estos con los alpinos. Yo era el típico niño que dibujaba, y los bolis que tenía en casa y los rotuladores que tenía en casa para otros menesteres. Esto una tinta que me compré unas vacaciones por Checoslovaquia y estaba por ahí. No sé, en fin, lo que tenía. Aquí ya compré pinturas. Yo siempre he sabido que hacia donde quería ir era hacia los pinceles, pero cuando en este momento de mi vida yo eso ni lo contemplaba. Sin embargo, después de un número de cuadernos, contemplo incluso la posibilidad de pintar, porque no, si yo lo quiero, lo haré.
Entonces es un poco... Y los cuadernos son muy irregulares. O sea, antes no sé con quién comentaba, contigo o con Maite, me encantaría hacer ese tipo de bocetos y tener ese tipo de cuadernos que así como el Ziggy Stardust, ¿no? Y las Arañas de Marte, ¿no? Estos discos que son fantásticos desde el principio hasta el final. Pues esto no es así. Aquí hay cosas que salen muy mal y son muy irregulares, pero son los que me están ayudando a caminar. Y esto, ¿ves? Estas cositas son las que... Maravillas. Y luego preparé un fake a medias, porque este cuaderno ya estaba iniciado antes de saber que iba a venir aquí y estaba recuperando material que tenía desperdigado y era por reagruparlo y ver si de lo que había hecho en aquella temporada podía recuperar algo. Bueno, aquí me gustaron estas piernas con uñas, pues las recupero, no sé. Esto ya es fake, porque esto es una impresión de un original y las he puesto aquí, pero bueno, esto está en otro cuaderno de la misma manera que está este, en medio de mucha morralla o de encargos. Luego hay cosas que he incluido aquí porque son tan tontas y tan hechas sin darme cuenta, estaría hablando por teléfono o algo así, que esto soy yo 100%. No puede haber ninguna influencia, ¿no? Porque no me estaba enterando de que lo hacía. Eso también ha tenido una lucha por huir de las influencias, ¿no? Todo Claro, porque todos copiamos antes o después y es importante copiar en un momento y es importante dejar de copiar en otro. Copiamos incluso en el momento en que no queremos copiar, que ya estamos aburridos de copiar de alguna manera, ¿no? Y queremos huir de eso, entonces es como todavía incluso puede ser más difícil. Y bueno, esto ha sido un intento, el material que tenía desperdigado por ahí lo he redibujado para ver si funcionaba o no funcionaba. Esto ya son cosas más personales, referencias que me gustan, que siempre han estado ahí. Y estos son más míos. Este es un fake, entonces es más mío. Parece que es más coherente, que está más hilado. Y esa es la falsedad de este cuaderno, porque el real es este. Sí. Bueno, lo imaginario al final. Y eso, pero estos son todo... he recortado de otras... ¿Ves? Este es un dibujo que luego apareció aquí, pero yo no necesité más. O sea, cuando yo veo eso, yo ya lo veo en mi cabeza, ya no necesito más, es este. Claro, luego porque yo cuando ya tengo esto y lo veo en mi cabeza, yo digo, ya está resuelto. Ahora ya es disfrutar. Entonces me pongo a dibujar y ahí es cuando ya empieza el baile, ¿no? Donde yo ya disfruto y juego. Yo lo voy a poner rubio, lo voy a poner pelirrojo. ¿Lo voy a poner barba o no se la voy a poner? ¿Lo voy a vestir con camperas o no los voy a vestir? Es un poco como jugar a los recortables, ¿no? Sí. Y a mí es lo que verdaderamente me gusta. Y esto es fake, pues yo qué sé, si lo vais a ver. No, esto es muy curioso, ¿no? Una vez que tuve este, o no exactamente este, estará en otro cuaderno, uno muy similar, pasé directamente a hacer este. No necesitaba más. Es que yo los veo aquí. Y bueno, esto es un proyecto que está sobre la mesa, entonces también, hasta que me empiezan a dar las directrices, yo voy como calentando motores. Y estos son dibujos muy míos, de estos que hago así sueltos, que no... que creo, por otra parte, que cuento siempre lo mismo, pero bueno, eso es lo que me inquieta. Pero disimulas bien. Estos son mis primeros dibujos, son fake, no son los originales aquí, pero son los primeros dibujos que yo empiezo a hacer con pincel y con pintura. Y para mí son un motivo de orgullo, porque ya dejo los lápices de colores, que son mucho más controlables, y pasas a pintar con esto, que tienes que tener un control de la técnica mayor. Y luego me pasa una cosa muy curiosa, cuando ya tuve un número mínimo de ilustraciones así, muy mías, muy personales, las colgué en la web, y esto se lo comentaba a Maite, aquel día tuve un subidón espantoso porque las vi y dije, sí, ese soy yo. Y esto me dio mucha alegría porque llevaba mucho tiempo intentando buscar eso, ¿no? El feedback de las redes, ¿qué tal? Para ti, para todas, ¿eh? Pero ¿cómo convivís con de repente vuestro trabajo ya no es solitario, sino que vais subiendo y hay
Sí, bueno, yo personalmente puedo decir que es básicamente exhibicionismo por mi parte. Soy sincero y ya está. Así de pobre y de miserable. Me gusta que me digan que les gusta el dibujo y me gustan esas cosas. Sí. Hay veces que pienso y digo, sería mucho más interesante mi muro de Facebook si compartiese cosas que a mí me inquietan y intentar crear una comunidad, ¿no? Pues yo qué sé, de alimentación más sana o... Soy ahí. Bueno, hay de todo. Poner mis dibujos, ¿no? Pero ¿por qué los pongo? Pues por puro exhibicionismo. Bueno, porque es lo que tú tienes que aportar realmente, ¿no? Me curaré de eso. Sí, yo creo que hay un punto de exhibicionismo, pero creo que también hay un punto de si no estás ahí, no estás. Y a mí a veces sí que me genera una sensación de presión, tener que estar muy activo en la red. Sí. Termina siendo, o por lo menos mi vivencia es, parte de tu trabajo y tiene que haber a lo largo de la semana un hueco para invertirlo en eso. No sé hasta qué punto es necesario, real, lo que os estoy contando, pero sí que tengo yo al principio no quería tener ninguna red social, moviéndonos por el tema fancinero y no sé qué, toda la gente, tienes que hacerte, venga, y caí, claro. Pero cuando me metí me di cuenta que esto también hay que ser, depende, ¿no? Lo que quieras conseguir, tienes que ser muy constante y tiene que haber cierta planificación, o yo estoy muy mal de lo mío, o es un poco lo que entiendo que a mí a veces me supone. Y a veces estar pensando más que de, hace no sé cuánto que no subo algo, y decir, hazla por ahí, si es que yo estoy aquí, estoy trabajando en lo mío, pero sin querer, yo siempre tengo como esa presión de, tienes que subir algo. Porque si no estás, la gente se olvida. Sí que hay otras redes, FijaNetBall y todo esto, que digamos que no son más para profesionales. A partir de ahí yo ya he conseguido trabajos, entonces igual sí que me he precipitado en decir que... No sé. No sé hasta qué punto tiene... ¿Tu caso, Maite, te influye o no? Yo estoy en un momento crítico porque yo no estoy cómoda en las redes porque no me gusta estar pendiente de si... Bueno, pues a mí me genera eso de estar pendiente si he colgado algo, si le gusta o no a la gente, y yo eso no lo llevo bien. Y lo que me pasa a mí es que a mí no me llega trabajo por las redes. O sea, no tengo casi seguidores y los que tengo son más pues gente anónima, entonces no me llega trabajo por ahí. Yo sí que tengo la duda de si necesito estar ahí o no. Igual si me lo currara más, pero como no me lo ocurre. Desde la distancia, ¿cómo lo ves, Joaquín? Entiendo que no tendrás Instagram, ¿no? Yo soy incapaz de responder al correo. No, pero ¿cómo lo ves desde fuera? Bueno, yo remirando un poco y a lo mejor pienso que la gente que nos dedicamos a esto somos como los monicos de los organilleros. ¿Entiendes? Hacen la pirueta, les aplauden, se pone contento el mono y se lleva las monedas el organillero. Sí, un poco somos eso. Sí, un poco así, pero no puede ser. Pero no lo sé. Prácticamente me encaja todo. Yo creo que es un bonito final. Bueno, antes vamos a ver si hay alguna pregunta, porque he visto gente inquieta en la que nos indica que no. Que podemos tomar luego algo y seguir comentando. ¿Queréis hacerles alguna pregunta? Bueno, sí. Un momento difícil. Sí, bueno, pues lo dicho, vamos a acercarnos a un bar, tomamos algo, les podréis preguntar, son gente encantadora, aceptan monedas, así que, y grandes artistas. Muchas gracias a Joaquín Resano, Jesús Otés, Maite Mutuberría y Líbano Goñi. Podía estar Velach, podía estar Pedro Osés, no, es que no le conozco. Sí, hay un montón de gente que no conozco, ya lo siento, soy de Bilbao, pero no, bueno, y algún defecto hay que tener. Y bueno, nosotros somos de la Asociación de Ilustradores de Euskadi. El mes que viene vamos a estar haciendo un evento que os invitamos, Irúdica,
que precisamente va a estar Miren, que ya le conozco, ahora sí, y el mes que viene, pues bueno, desde la asociación organizamos un encuentro con ilustradores. Son 3 días en los que se habla con, bueno, primero hay un día de sectores paralelos, cercanos a la ilustración, que vendrá Javier Mariscal, hablando de cine y demás. Luego habrá el trabajo con ilustradores, que habrá talleres, habrá con editores, que para los ilustradores estarán viendo portafolios y demás. Y yo os invito a, pues por lo menos, que conozcáis un poquito el planteamiento. Cogéis unos carteles, que traigo muchos de lado, y ahora me lo contáis. Y bueno, esperamos ver. Gracias fuerte aplauso para Javi por invitarnos, por esta exposición.